Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. El principio de las cosas siempre es importante conocerlo, porque eso fundamenta el desarrollo de un análisis y permite, cuando uno observa dónde nacen las cosas, entender los problemas más allá si se pueden o no resolver. Cuando se produjo el último golpe de Estado, los trabajadores argentinos tenían una participación activa como nunca. El 50% del ingreso empresario se distribuía en los trabajadores. Llegó el golpe, y con el golpe Martínez de Oz, haciendo la política liberal de toda la vida, porque siempre los liberales cuentan como si fuera una cosa nueva, y es la más vieja de todas las políticas, y la Argentina comenzó a tener serios problemas para el mundo de los trabajadores. Se fueron con muertos, desaparecidos, violaciones, robos y lo que ya conocemos, y apareció la campaña en la Federación de Vox de Ricardo Alfonsín Fulques, que decía y denunciaba un imaginario pacto sindical militar, y que ellos eran la cosa diferente, que venían a restaurar la democracia con todos sus derechos. La herencia del endeudamiento de Martínez de Oz era muy fuerte, y el primer ministro de Economía que nombra a Alfonsín era Grispu. Grispu se le planta un día al gabinete y le dice: no se puede pagar la deuda, hay que investigarla. Lo echaron. La salida de Grispu, que además, nervioso en esa reunión por las discusiones, se bajó los pantalones haciendo un gesto no muy elegante para decir que iba a ser penetrada la Argentina por los acreedores, y terminó el primer ministro que le había dicho al presidente: hay que investigar, no se puede salir a pagar. La síntesis: inventaron la caja PAN, y 5.600.000 personas esperaban la caja PAN para poder comer en el gobierno que había declamado en la campaña que con la democracia se comía, con la democracia se vivía, etcétera, etcétera. No eran culpables totales, venía la herencia, pero no resolvieron nada. El 17% de la población tuvo el primer plan de socorro. Digo por las dudas dónde empezó todo esto de los planes sociales. Le siguió el gobierno de Menem, y también con una política liberal diciendo hay que achicar el Estado, comenzaron las privatizaciones. Y entonces los trabajadores de YPF, que se encontraban parados arriba del petróleo en Cutralcó, segunda ciudad de Neuquén, y en General San Martín en Salta, se encontraban que estaban arriba del oro negro, pero que se habían quedado sin trabajo. Y empezaron los piquetes. En realidad, continuaron los piquetes que tienen la vieja historia en el país. Y esos piquetes empezaron a nuclear a la gente que se había quedado sin trabajo. Y así se fue llevando la protesta hasta que en el segundo periodo de Carlos Menem, con Ruscau de vicepresidente, en el año 95, se saca una resolución del Ministerio de Trabajo creando el sistema de los planes sociales. El primer plan fue la caja PAN, después le siguió la resolución 576 del año 95. Desde entonces hasta ahora, con todos los gobiernos que siguieron,
las opciones de planes sociales en la Argentina llegan a una friolera de 141. Hay 141 formas distintas de auxiliar económicamente al que menos tiene. Por supuesto, todos fueron creando distintas formas. Entre ellos, Mauricio Macri, que pasó de 250.000 planes de Cristina Fernández a 600.000 durante su gobierno. Digo, por las dudas. Claro, hoy estamos cruzando la barrera, estamos arriba de 1.200.000. Entonces, frente al desconocimiento de la historia, uno puede cometer errores groseros en la evaluación. Cuando Cristina Fernández, cerrando su discurso el otro día, dijo que no era peronista los planes, es cierto, no son peronistas los planes, son de auxilio que arrancaron con los radicales y que siguió un gobierno, el de Menem, que ella integró también, y la verdad que eso se sucedió. Ahora, gobernar es crear trabajo, y los gobiernos democráticos no resolvieron, si ustedes quieren, para decirlo elegantemente, la herencia de la dictadura. Porque se fueron los militares, pero las recetas que se aplicaron no dieron el resultado esperado. Ni se comía con la democracia, como decía Alfonsín, ni achicando el Estado, como dijo Menem, se resolvieron los problemas. Y creció la masa de gente con necesidad. Y a partir de allí, aparecen normalmente, esto ocurre siempre, surgen líderes, referentes, personas que se comentan con la otra y dicen, ¿qué te pasa? A mí me pasa esto, a mí me pasa el otro, bueno, vamos a cortar la ruta, vamos a hacer algo. Esa persona arranca en punta y se transforma con el devenir del tiempo en un referente del tema. Yo recuerdo haber sido uno de los primeros periodistas en transmitir desde Plaza de Mayo una de las primeras marchas que hicieron los del corte de la Ruta 3 con Delía y Alderete. A nadie se le ocurría cubrir una transmisión en directa de una sociedad que miraba de la mitad del ojo para el otro lado diciendo, ¿quiénes son estos despreciables que arrancan en la ciudad y se vienen a llevar todo por delante gritando que quieren soluciones? ¿De dónde salieron? Ese pensamiento de no conocer la realidad era negar que otros compatriotas estaban mal y se estaban autoordenando, autoorganizando. Y esas son las organizaciones libres del pueblo. Y esas organizaciones distintas tendrá de todo, dirigentes buenos, dirigentes malos, usurpadores de la pobreza, quienes dejan su vida por el pobre, hay de todo, como lo hay en la prensa, como lo hay en la política, como lo hay en la ciencia, porque el ser humano es así, bueno y malo. Ahora, ¿qué hubiera ocurrido si no hubieran existido esos referentes que en algún momento le dicen a esa imaginaria turba, paren, frenen, vamos para acá, vamos para allá? Hubiese sido la anarquización social de un país que explotaba. Sí. Y si Cristina Fernández repasara los votos que sacó en la última elección como candidata a vicepresidenta, sabría que esos sectores, salvo algunos que son minoría, votaron por ella. Votaron por ella con la misma esperanza que votó la clase media y que votaron aquellos que pensaron que iban a resolver el problema que dejaba Macri. Y los que votaron a Macri pensaron que iban a resolver el problema que dejaba el kirchnerismo. Y los que votaron al kirchnerismo pensaron que iban a resolver el problema de la Rúa. Y los que habían votado de la Rúa pensaron que era la solución
después de Menem. No tiene la culpa la gente que elige, sino esa clase política que no ha cumplido en absoluto con sus promesas y que ha hecho una fábrica de pobres. Frente a esto, hay dos posiciones. Se corrige lo que puede estar mal, o directamente se dice, como Patricia Bullrich, hay que sacar todos los planes. Claro, imaginemos que es así. Pero ustedes tienen idea que hay un 20 millones de personas, que es la mitad de la población, que cobra de una o de otra forma alguno de estos 141 opciones. No, ¿verdad? No sabían eso. ¿Y está mal? Claro que está mal. Si gobernar es crear trabajo. Entonces vamos al origen. No han gobernado bien. No han sabido crear trabajo. Pero la culpa no es del pobre, sino del que lo fabricó. ¿O ustedes creen que la gente quiere ser profesionales de la pobreza? Entonces, cuando por cuestiones internas, por cuestiones chiquititas de la política, no se mide lo que se dice, aparecen consecuencias. Y estas consecuencias está hecha por los referentes, a quien se los considera intermediarios de este tema. Sí, porque el otro pueblo no tiene ni voz, ni voto, ni palabra, porque está ocupado para ver cómo hace, si puede darle de comer a sus hijos en el día de hoy. Y si no hubiera existido una mujer o un hombre que organizara un comedero, un comedor, un lugar, el Estado tampoco lo hacía, y en lugar de estar hablando del 40% en la línea de pobreza, estaríamos hablando de que ya no tendríamos la mitad de la población. ¿Qué les pasa que no entienden el problema social? ¿Cuál es el tema? ¿Qué cosa no se termina de entender? ¿No sirven los que dirigen? Porque unos apoyan a Fernández y otros la pueden apoyar a ella. ¿No sirven los que están al frente de las organizaciones sociales? Y pregunto, ¿los que administraron el Estado resolvieron el problema alguna vez? No, lo agigantaron. Con ministros de Economía que no acertaron, con políticas que confundieron, y con el mismo criterio que Cristina podemos decir, eso no es peronismo, nada de esto es peronismo. ¿Saben por qué? Porque volvimos al preperonismo. Porque la Argentina está sumergida en lo mismo. Y ahora, si siguen estas discusiones y se resquebraja definitivamente lo que le queda de tiempo al gobierno, esto termina para que vuelvan los otros y le saquen todos los derechos a los activos, a los trabajadores activos. Y entonces no vamos a tener 1.200.000 planes, vamos a tener gente absolutamente a la buena de Dios, sin leyes laborales, sin dirigentes sindicales, con gremios intervenidos, y que lo defienda cada uno como pueda. ¿Son conscientes de lo que puede pasar o no se dan cuenta? ¿O ustedes creen que esto es simplemente una imaginación, que no pasó? Y además se los están diciendo en la cara. Si volvemos para hacer todo esto, le están diciendo todo lo que van a hacer. Entre ellos, la presidenta del PRO dijo, se van a quedar con los ahorros en el banco. Por lo tanto, si ganan las elecciones, me imagino que habrá vida bancaria, porque la gente va a sacar la plata. Porque ya lo hicieron. ¿O se olvidan que era ministro de Trabajo de cuando lo hicieron? Entonces, ¿era necesario o imprescindible que en una interna entre Levita y la Cámpora tenga que decir públicamente lo que dijo la vicepresidenta? Bueno, si era necesario hay consecuencias, y ayer se lo anticipamos que iba a ocurrir, y hay declaraciones por todos lados castigándola a Cristina Fernández.
¿Qué? ¿Ella no se siente representativa de ese voto? ¿En serio que no se siente representativa de ese voto? ¿Cómo no se va a sentir representativa de ese voto? Si son los que la votaron. Si son los que trabajaron para evitar que la crisis fuera más grande. Después, si eligieron un camino para un lado o para el otro, ya es otro tema. Pero ¿en serio estamos hablando? Nadie ha resuelto el problema, todos lo han agigantado. En el mientras tanto, algunos van a comer porque a otros se les ocurre trabajar y darles de comer en una olla que le permite que sus hijos y ellos no coman salteado y puedan comer todos los días. Miren, se puede ser justo, injusto, se puede equivocar en un análisis, no se puede ser necio, no se puede negar que ninguno de los que cobra planes pidió vivir de planes. No se puede olvidar que alguna vez fueron trabajadores activos. ¿Y quién los dejó sin trabajo? Las dictaduras y las democracias. ¿Y ellos qué culpa tuvieron? Simples ciudadanos de a pie que un día le dijeron: te quedaste sin trabajo. No es fácil comprender las cosas de la pequeña política, pero es muy simple comprender las cosas que hay que resolver de las grandes políticas, y esas grandes políticas se hacen generando trabajo. Claro, gobernar es crear trabajo. Que yo sepa, ella integra la fórmula presidencial. No es el Ejecutivo, es cierto. Pero ¿por qué no apuran lo de generar trabajo? ¿Por qué no crean situaciones que controlen esta inflación que todos los días hace un pobre más? ¿Por qué no resuelven el problema de la gobernabilidad? Donde ahora se le sube el Frente Renovador, que va a hacer un congreso en Mar del Plata, porque ven que la promesa que le hicieron a Massa, que iba a ser el candidato a presidente, se va diluyendo. ¿Cuántas fragmentaciones más quieren producir? ¿Qué creen que hay al final de estas divisiones? Sí, el regreso del nuevo Rivadavia, del macrismo y sus endeudadores, para quitarle los últimos derechos, y para que en lugar de estar preocupados por la cantidad de planes, nos preocupemos porque más de la mitad de los argentinos pierdan todos los derechos. Sí, claro que no es peronismo, porque estamos en el preperonismo.